Seguramente todos conocen Los girasoles de Van Gogh. Se trata de una serie de cuadros al óleo que hizo Van Gogh en 1888. De la serie hay 3 cuadros similares con 14 girasoles en un jarrón, 2 con 12 girasoles, uno con 3 y otro con 5. Alejo Carpentier decía: a Van Gogh le bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela. Buscando información pude aprender que en Holanda eran habituales ya desde antes de 1888 las pinturas con temas florales o bodegones, pero no se pintaban girasoles porque se consideraban flores toscas. Sin embargo, Van Gogh eligió girasoles. Les da vida a estas flores, pero también les da muerte. Usa varios tonos de amarillo. El centro de las flores es diferente uno de otro. Algunos girasoles han perdido pétalos, otros se han caído del jarrón, se han marchitado. Ha dibujado la realidad de la flor. Tanto amarillo no molesta al espectador. Eso es creatividad. Esa es la revelación que vio Carpentier. El pintor reveló el alma del girasol, sus estados. En el arte es muy fácil encontrar numerosos ejemplos de creatividad, al igual que en la arquitectura. A veces todo eso nos hace pensar que la creatividad es para otros o es solo para los artistas. Sin embargo, todos, absolutamente todos, somos creativos y no es algo que descubrí yo, lo han dicho muchos. Lo que pasa es que la creatividad se desarrolla y pensamos que en el día a día es imposible ser creativos. Pero basta observar con detenimiento nuestra rutina y vamos a descubrir que aún hay personas creativas. Por ejemplo, por mi casa pasan vendiendo harina de maíz. Pasan 3 vendedores. El primero pasa temprano, como a las 7 de la mañana, y simplemente dice: harina, harina. El segundo que pasa dice: hay harina, hay harina. Pero el último, que pasa más tarde, tiene un silbato. Primero suena el silbato 2 o 3 veces. Por el sonido ya uno sabe de quién se trata. Y luego dice: fresca y fina, la harina, comida instantánea. Eso es creatividad en medio de la rutina. Los pregones son una forma de creatividad. Seguro recuerdan aquello de: si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. En la pasada feria del libro me pasó algo muy bonito. Me refiero a la feria del libro aquí en Bayamo. Los libros que se vendían por la librería tenían ya el precio bien claro y grande en la parte de afuera. Tú llegabas, lo comprabas y adiós. Pero en uno de los puestos de venta había libros de uso. No tenían el precio y esto obligatoriamente te lleva a un diálogo con el vendedor. Buenos días, ¿qué precio tiene este libro? Este vale 15 pesos. Me lo llevo. ¿Y este? Este vale 100. Está bien, lo compro. Y también aquel. Y luego el vendedor me dice: mire, vi que eligió un libro policíaco. Le sugiero también este que es del mismo tema. Dicho de esta forma, no te lo impone, te invita y tú lo compras, o al menos hay una buena posibilidad de que lo compres. Y luego me regaló un marcador con su teléfono para contactarlo en caso de necesitar algún otro título. La naturaleza es ya lo suficientemente creativa como para aprender de ella. Hacemos todos los días el mismo camino para ir a la panadería o para ir al trabajo, invariablemente. Si fuéramos más creativos o usáramos más la creatividad, al menos cambiaríamos un día esa ruta, ¿verdad? Pero como la naturaleza es sabia y se da cuenta de lo poco creativos que somos a veces, intenta decírnoslo. ¿Y qué hace? En ese camino por el que vamos todos los días del año al trabajo, hoy te encuentras con una planta que ha nacido, tal vez con flores,
O pasa un gato por allí que coincide contigo, al menos para variar. O te doblas un pie, también para variar. La creatividad es crear de algo ya conocido algo nuevo. La neurociencia cognitiva es una rama de la psicología y de la neurociencia. El neurocientífico Eric Kandel, premio Nobel en el año 2000 por descubrir las bases biológicas de la memoria, define esta disciplina como la nueva ciencia de la mente. Pues a través de la neurociencia cognitiva ha sido posible estudiar las bases cerebrales de la creatividad. El cerebro tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede hacer entre 10 y 15.000 sinapsis con otras neuronas del cerebro. Sinapsis significa unión, enlace. Sabemos que el cerebro está dividido en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Los dos hemisferios están conectados por el cuerpo calloso, que es quien coordina las funciones de ambos. Uno de los mitos más conocidos acerca del cerebro es que el hemisferio izquierdo es lógico, racional, analítico, y el hemisferio derecho es holístico, artístico, creativo. Incluso hay personas que te preguntan, ¿y tú? ¿De qué hemisferio eres? ¿No? Con estudios realizados, se ha llegado a la conclusión de que cuando una tarea se vuelve rutinaria y un estímulo es repetitivo, disminuye la activación del hemisferio derecho, mientras que el izquierdo permanece igualmente activo. La doctora en neurociencias Fernanda Pérez Gay explica que esos estudios sugirieron que el hemisferio izquierdo procesa información rutinaria, familiar, mientras que el hemisferio derecho se especializa en las novedades. Sin embargo, afirmar que la creatividad está en el hemisferio derecho solamente sería simplificar todo lo que hasta ahora se ha investigado. Las destrezas, por ejemplo, en literatura, en matemática, se basan mayoritariamente en la actividad del hemisferio izquierdo. Y la misma doctora Fernanda Pérez se pregunta, ¿no sería muy simple asumir que en un cerebro altamente interconectado, la creatividad se reduce a una sola zona específica? Según esta neuróloga, muchos investigadores han señalado que los procesos mentales inconscientes pueden tener un papel importante en la creatividad, por lo que es común encontrar la solución a un problema cuando no estamos pensando en él y nos relajamos. Los sujetos altamente creativos se caracterizan por producir ideas en grandes cantidades, por producir ideas distintas entre sí y porque esas ideas son novedosas. Los más recientes estudios afirman que las áreas cerebrales relacionadas con la creatividad se encuentran tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo. Aunque todavía hay muchas preguntas sin responder, pues se dice que las personas con enfermedades mentales son más creativas. Esto no está del todo resuelto. Sobre este tema, el escritor, investigador y especialista en neuropsiquiatría, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, de México, explica que la referencia clásica sobre esta interrogante es el problema 30 de Aristóteles, donde él se pregunta ¿por qué todos aquellos que han sido hombres de excepción en el arte, en la poesía, en la política, son personas que padecen el llamado canon melancólico? Aquello que en la escuela hipocrática se concibió como la enfermedad de la bilis negra y que hoy puede ser interpretado como depresión. El psiquiatra y filósofo existencialista alemán Karl Jaspers, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, escribió en el año 1922 un libro titulado Genio artístico y locura, donde planteaba que había relación en algunas personas entre el concepto de la esquizofrenia y la creatividad. Jaspers decía que la experiencia extraña o interesante que se vive en estas condiciones mentales podrían tener un impacto en la creación artística y analiza a figuras como el escritor sueco August Strindberg, el pintor Van Gogh, Swedenborg y Hölderlin. En resumen,
la creatividad no es un rasgo único ni un proceso solitario. Tiene lugar en una cultura que puede promoverla, moldearla o paralizarla. Ahora, ¿cómo podemos ser más creativos? El japonés Shinpei Takahashi, un creador de juguetes, creó un método llamado Chiritori. Este es un juego en el que los participantes tienen que decir palabras por turno que comiencen con la letra final de la última palabra que se dijo. Esas palabras que se obtienen hay que conectarlas con el tema particular para el que estamos buscando ideas. Por ejemplo, si la última palabra que yo dije fue árbol, termina en L, bueno, pues el próximo debe comenzar con una palabra, por ejemplo, como luna, que comienza con L. ¿Qué es lo novedoso del juego creativo Chiritori? Primero, que rompe con la lógica. Para crear con efectividad, y esto es una realidad, hay que olvidarse de la lógica. Segundo, te hace conectar ideas, conceptos o información que aparentemente no tienen nada que ver unas con otras. Tercero, incorpora el espíritu de juego. Y cuando tú haces las cosas como si estuvieras jugando, te das más libertad, te permites alejarte de lo racional, de lo lógico. Hay muchas formas de desarrollar la creatividad. Una de ellas es usando el pensamiento crítico. Aunque parezca contradictorio con lo que acabo de decir sobre lo racional y lo lógico, y es que no me refiero a lo racional o lógico, pues yo puedo tener mis argumentos sobre un tema o proponer soluciones y alternativas diferentes a lo que propone la mayoría. Luis Bretel Vivus, que es un pedagogo, innovador y creativo, dice que pensar críticamente significa atreverse a pensar de manera distinta, proponer alternativas diferentes. Y efectivamente de eso se trata. Una profesora de la universidad siempre nos decía, no es el qué, sino el cómo. Es decir, yo puedo tener cualquier situación y lo esencial será cómo la resuelvo. Por ejemplo, un ejemplo que me encanta. La escritora de Harry Potter en algún momento de su vida padeció depresión clínica y pensó incluso en suicidarse, lo que no hizo porque su hija le daba fuerzas para continuar. En esa época se le ocurrió crear a los dementores, criaturas sin alma que aparecen en Harry Potter. Estas criaturas no tienen ojos, están cubiertos con mantos negros, crecen como hongos en lugares fríos, húmedos y oscuros, y su respiración es una aspirada constante. Su poder termina con el beso del dementor, donde a través de un beso particular, el dementor consume la psique de la víctima. Los dementores son una metáfora para la depresión. Esa es una solución creativa a un problema de la vida real y que alguien usando el pensamiento lógico no hubiera podido resolver. Otro ejemplo que me gusta y que citan muchos es el de Tomás Alva Edison, creador del fonógrafo, del bombillo incandescente, entre otras creaciones. El asunto es que Alva Edison intentó hacer la bombilla 1000 veces y cuando alguien le dijo que aquello era un fracaso, él respondió que solo había descubierto 999 maneras de cómo no se hace un bombillo. Donde otro se hubiera rendido, él persistió. Pero esa no es solo una respuesta creativa, es también un ejemplo de optimismo. Y se dice que las personas optimistas son más creativas. Otra manera de desarrollar la creatividad es haciendo garabatos. Cuando yo supe eso, exorcicé mis demonios y gracias al garabato comprendí que soy una artista abstracta, puro arte subjetivo. Lo cierto es que muchos escritores, diseñadores gráficos, pintores han usado el garabato a lo largo de sus carreras. Por ejemplo, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo, Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo. Todos ellos encontraron en el garabato un acto de creación fructífero. ¿Qué es lo que pasa con las personas mayores?
Vamos a hablar en este caso de personas mayores a partir de los 12 o 13 años, porque salvo excepciones a esa edad, en lo único que pensamos es en ser más grandes, o sea, peor, mucho más mayores. Pues las personas mayores ponen reglas, establecen límites, no solo físicos, sino también mentales, y esos son los peores. Y a los que tenemos 5 o 6 años, nos empiezan a mirar así, como de reojo, diciendo, bueno, ¿y tú? ¿Cuándo vas a crecer? Déjate de estar mirando para las nubes, que del cielo no cae nada. Tienes que doblar el lomo, que la vida está dura. Y al niño o a la niña no le queda más remedio que obedecer, apurarse en crecer. Y todavía los pequeños no saben hablar ni distinguir una cosa de otra, pero ya saben lo que tienen que hacer cuando le dicen, tírale un beso a la muchacha, nene, tírale un beso a la muchacha, o reggaetón, baby, reggaetón. Y para finalizar este llamado a la creatividad, lo hago con 4 consejos de un orador motivacional muy conocido llamado Tony Robbins. Que tu pasión se convierta en acción. Transforma tu miedo en poder. Mejora tu relación con tu cuerpo. Olvídate de ser razonable. Que viva la creatividad.